se ha podido dar cuenta que solamente estamos ordenando los pasos del método científico, ¿ya? Acá está lo que hemos hecho. ¿Sí? Uno, expresar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza. Explicación tentativa, que sería la hipótesis. La comprobación de hipótesis, la experimentación propiamente dicha. Y finalmente, la teoría o la ley que se formula luego de la experimentación, ¿no? Es la conclusión de esa hipótesis luego de la experimentación, ¿no? Entonces la respuesta, como ya habíamos dicho, es la D, ¿no? A ver aquí. En esta pregunta vamos a relacionar el tema de estudio con la rama específica de la química. He visto 5 ramas, ¿no? De las cuales solamente acá están presentes 3. Perdón, 4. Entonces tenemos que primero determinar a partir de este tema de estudio, a cuál de estas ramas se relacionaría con tal, ¿no? A ver, valor calórico de los alimentos, fabricación del DDT, intoxicación por monóxido de carbono, determinación de calidad de agua potable. ¿Sí? Entonces acá eh, vamos a lo más sencillo primero para poder determinar cuál es su relación de ese tema de estudio con una rama de la química. Creo que lo más sencillo acá sería la determinación de la calidad del agua. Y eso no es posible si es que no se analiza esa agua. Entonces es necesario aquí saber que para yo conocer la calidad de agua potable, necesito hacer un análisis químico a dicha agua, para conocer, por ejemplo, la cantidad de bacterias que hay, la cantidad de cloro que se le ha puesto, la cantidad de metales pesados que hay disueltos en agua. ¿Sí? Eso sería entonces lo importante aquí. Bien, entonces acá, este, química analítica está relacionado con esto, ¿no? Con esto. Bien, intoxicación por monóxido de carbono. Intoxicación por monóxido de carbono. Da la casualidad de que la molécula de hemoglobina es mucho más afín, ese átomo de hierro que tiene la hemoglobina, es mucho más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Es por eso que cuando encuentra grandes cantidades de este monóxido empieza a transportarlo en vez del oxígeno. Entonces esto hace que esta intoxicación por monóxido se dé no porque el cuerpo o los pulmones empiecen a aceptar el monóxido, empiecen a desplazar el oxígeno de nuestros pulmones, no, sino que la misma hemoglobina empieza a transportar esta molécula a través de la sangre, ¿sí? Entonces, por eso es que causa un grave daño. Entonces, esto estaría relacionado directamente con la bioquímica, ¿sí? Porque esta intoxicación en un ser humano pues se da dentro de un ser vivo. Luego, la fabricación del DDT. ¿Qué es el DDT? Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. El DDT es un plaguicida, ¿sí? Se utilizó, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial a algunos soldados estadounidenses para evitar que les dé tifus, ¿no? Que los piojos de algunas granjas los piquen y empiecen a tener una infección bacteriana. Este DDT, que sería la abreviación del diclorofenil tricloroetano, es un compuesto netamente orgánico, ¿ya? Por lo tanto, su síntesis o su formulación o su fabricación, como quieras llamarle, está involucrada la química orgánica, ¿ya? Y por último, el valor calórico de los alimentos estaría relacionado directamente con la fisicoquímica. La fisicoquímica, en este caso, estaría presente en la determinación del calor que libera este alimento al ser combustionado posiblemente, al ser quemado, en otras palabras. Entonces, esta sería su relación con esta rama de la química, ¿no? Listo. Ahora sí vamos a ordenar esto con cada una de sus letritas. Acá está. ¿Sí? Y ya está ordenado con las letras respectivas, ¿sí? Yo lo he hecho con flechitas, pero ya aquí están ya con sus letritas, ¿sí? Entonces la respuesta es la C de casa, ¿sí? Listo. Sencillo. La número 3. Hay que leer bien el texto porque nos piden que determinemos cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado en esto. A ver, dice, la nitroglicerina es
usada principalmente como explosivo. Al descomponerse un mol es una magnitud, expresa cantidad de sustancia. ¿Sí? Libera, dice, 1541,4 kilojoules. Esto estaría expresando, estos kilojoules estaría expresando energía, que también es una magnitud. A diferencia del mol, esta ya no es una magnitud básica, sino es una magnitud derivada, ¿no? A una atmósfera estaría indicando presión. Eso quiere decir que también es una magnitud derivada, al igual que la energía. Y 25 grados centígrados, que sería la temperatura. Es al igual que mol, es una magnitud básica. ¿Sí? Una magnitud básica. Luego dice, al detonar un cartucho de 200 milímetros indica longitud. Esa longitud sería una magnitud básica. ¿Sí? Que contiene nitroglicerina gelatinosa, se genera un gran volumen. Volumen sería también otra magnitud, pero ya no básica, sino derivada. Con una velocidad de 7000 metros por segundo, ¿no? Una velocidad de detonación. Esto también es una magnitud, pero no es básica, sino derivada. Entonces aquí vamos a contabilizar las magnitudes básicas y derivadas que se han ido mencionando, ¿no? Acá tenemos 3, 7, ¿no? Vamos a ver cuántas son básicas y cuántas son derivadas. Aquí está el cuadrito donde he puesto cuáles son las básicas. Sería temperatura, longitud y cantidad de sustancia, en este caso mol. Y las derivadas, que sería la energía, la presión, el volumen y la velocidad. ¿Ya? Recuerda que las básicas son solamente 7. Las derivadas pueden ser muchas otras. Pueden ser muchos más. Pero recuerda que siempre esas derivadas se forman a partir de las básicas, ¿no? Listo. La respuesta sería 3 básicas y 4 derivadas. Respuesta C. ¿Sí? C de casa. Bien, problema número 4. En este problema tenemos, nos piden la suma de todas las longitudes en milímetros, ojo, en milímetros presentes en la molécula de acetileno. ¿Sí? Entonces tenemos la distancia de enlace carbono-hidrógeno, que es 1,06 Armstrong, que es una unidad de longitud que se utiliza muy recurrentemente en distancias de enlace. Y la distancia carbono-carbono, que es de 120 picómetros. ¿Ya? Entonces, como está, tal cual, nosotros no podemos hacer la suma directamente por el hecho de que están expresadas estas cantidades que expresan una misma magnitud, que es una longitud, pero no están en las mismas unidades. Eso está en Armstrong y eso está en picómetros. No se pueden sumar directamente. ¿Sí? Es como que intentar sumar papas y camotes, aunque se parecen, pues no lo son lo mismo. ¿Sí? Entonces, tendríamos que transformarlos en unidades similares, valga en este caso transformarlo en milímetros ambos, y luego poder sumarlos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo principal es transformar estos Armstrong a milímetros y transformar estos picómetros a milímetros. ¿Sí? Ahora, la longitud total, ¿ya? La longitud va a ser igual a la longitud de carbono-hidrógeno, o sea, 2 veces 1,06 Armstrong, ¿sí? 0,6 Armstrong, más la longitud del enlace del medio, o sea, carbono-carbono, ¿sí? Más 120 picómetros, ¿sí? Recuerda que no puedo sumarlo directamente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no están en las mismas unidades, ¿sí? No están en las mismas unidades, ¿ya? Entonces acá hay que pensar muy bien antes de sumar, ¿ya? Bien. Entonces L va a ser la suma total de longitudes de enlace. Ya te he dicho que son 2 veces 1,06
Armstrong más 120 picómetros. Recuerda que son dos veces porque son dos longitudes carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno a ambos lados de la molécula. Entonces ya tenemos aquí expresado la longitud. ¿Ves que no lo he sumado directamente porque están en diferentes unidades? Lo que tengo que hacer es transformar estos Armstrong a milímetros y estos picómetros a milímetros, ¿no? Lo que puedo hacer, y valiéndome del dato, es utilizar el dato que me dice que un Armstrong es igual a 10 a la menos 10 metros. O sea, primero este Armstrong lo transformo a metros y luego ese metro lo transformo a milímetro. ¿Sí? A milímetro. Y con el otro valor, con el 120 picómetros, yo recuerdo que pico es 10 a la menos 12, o sea que sería 120, voy a reescribirlo, por 10 a la 12, perdón, a la menos 12, metros. ¿Sí? Y esos metros, yo los tengo que llevar finalmente a milímetros. ¿Sí? A milímetros. O sea que hay que hacer un doble trabajo aquí. ¿Sí? Entonces, el primer valor en Armstrong a metros, y luego a milímetros, y el siguiente de metros a milímetros. Y ahí recién podré saber si es que lo puedo sumar o no. ¿No? Entonces vamos con el primero, con el Armstrong. Vamos a ver si se puede sumar. Pero voy a transformarlo, no sumar, voy a transformar. Entonces utilizo el factor de conversión. Este factor de conversión que hemos visto es lo que quiero arriba, en este caso sería metros, y lo que tengo que sería Armstrong. ¿No? ¿Para qué? Para eliminar estos Armstrong. Entonces obtendría el valor de 2,12 por 10 a la menos 10 metros. Pero el problema no me está pidiendo ese valor en metros, me está pidiendo en milímetros. Entonces de una vez vamos a transformarlo a milímetros. Y utilizamos este segundo factor de conversión que estoy poniendo aquí entre paréntesis. Y digo, un milímetro, que eso es lo que quiero arriba, lo que tengo está abajo, metros. Un milímetro es 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Entonces voy a eliminar aquí metros y ahora ya obtendría ese valor 2,12 expresado en milímetros. O sea, que volviendo a operar ya, sería 2,12 por 10 a la menos 7 milímetros. ¿No? Correcto. Hasta ahí está todo bien. Ya lo transformamos a milímetros. Ahora, el otro valor, el de 120 picómetros, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Recuerda que pico es por 10 a la menos 12 y el otro tendría que pasarlo de metros a milímetros, al igual que lo hice acá. ¿Sí? Una cosa más, sería conveniente que este valor esté expresado en notación científica, porque si nos fijamos en este último resultado que hemos obtenido de los Armstrong, está en notación científica. ¿Sí? Entonces sería conveniente que este valor también lo esté, ¿ya? Para sumarlo directamente y no tener ningún problema. ¿Cómo transformamos ese valor a notación científica? Recuerda que la coma decimal estaría en esta posición. Tendría que moverla a una cierta cantidad hasta formar un número que esté entre 1 y 9. Entonces, 1, 2. Acá. Entonces sería 1,2 por 10, como la coma se movió a la izquierda, es positivo el valor. Y ese 2 correspondería al movimiento de comas que he hecho. 1, 2 por 10 al cuadrado, picómetros. Ahora sí, ya puedo aplicar con más tranquilidad el factor de conversión acá. Y lo transformaríamos a metros y luego a milímetros. ¿Sí? Primero a metros. Un picómetro, sabemos que es 10 a la menos 12 metros. Entonces con eso elimino picómetros. Ahora, necesito transformar esos metros, al igual que acá arriba, en milímetros. Entonces pongo nuevamente mi factor de conversión y diré lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es milímetro. Un milímetro, ¿a cuántos metros equivale? A 10 a la menos 3. Con eso elimino metros y me queda el valor de 1,2 por 10 a la 7 milímetros. Justo estos dos valores están expresados en la misma unidad y son posible hacer la suma directa, incluso porque la potencia de 10 coincide, ¿no? Si no hubiesen coincidido, hubiésemos tenido un problema porque tendríamos que renumerar ese valor que está delante, ¿no? Entonces acá simplemente lo sumamos y sería 3,32, ¿no?
la suma de las longitudes de enlace de, de esa molécula de acetileno. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Entonces, para eso hemos utilizado dos diferentes factores de conversión. Y no hay preocupación por utilizar los factores de conversión. Recuerda que estos factores de conversión es la unidad, es un factor unitario, lo puede elevar incluso a potencia, lo puede elevar a cualquier número, siempre va a dar uno, no va a repercutir en la operación. ¿Sí? Entonces acá la respuesta sería la A. ¿Ya? Ejercicio 5. A ver. Acá hay una pequeña corrección, acá debe decir eh, micro. ¿Ya? En este caso, me dice que para medir presiones extremadamente bajas, lo que es necesario es transformar estas o utilizar esta unidad de micras de mercurio en vez de milímetro de mercurio. ¿Ya? Se dice que se somete cierto gas a baja presión, la cual ya tiene un valor que es de 0,1013 pascales, para un proceso de conservación de alimentos. Entonces la presión aquí es bajísima, es un 0,1013 pascales. ¿Sí? Es un valor ínfimo. ¿Ya? Me pide que yo reexprese ese valor de 0,1013 pascales en micras de mercurio. Entonces, lo que sería sano hacer es trasladar este pascal a milímetro de mercurio y de milímetro de mercurio pasarlo a micras de mercurio, ¿no? Recordando que 760 milímetros de mercurio, ¿sí? 760 milímetros de mercurio equivalen a 10,013 pascales, por 10 a la 5 pascales, ¿no? 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? 10 a la 5 pascales. Con este factor de conversión que acabo de escribir, yo puedo transformar ese valor de 0,013, de 0,1013, perdón, a milímetro de mercurio. Y de ahí hacer lo que necesito, ¿no? Transformar esos milímetros a micras y se acaba el problema. ¿Sí? Pues con esto ya elimino pascales, ¿sí? Entonces acá, este valor será, vamos a ponerlo aquí, en la siguiente diapositiva está, ¿sí? He transformado el valor de pascales a notación científica, 1,013 por 10 a la menos 1, y lo voy a transformar primero a milímetros de mercurio con ese factor, eliminando los pascales, como se han podido dar cuenta, y el factor 1,013. Lo elimino. Y me quedaría solo 760 milímetros de mercurio por 10 a la menos 1. Ahora, yo no quiero milímetros de mercurio, me están pidiendo micras de mercurio. ¿Sí? Entonces voy a transformar esos milímetros de mercurio a metros de mercurio y luego a micras. ¿Sí? Micra sería por 10 a la menos 6. Entonces acá empleo el otro factor de conversión. Voy a eliminar milímetro de mercurio. Un milímetro de mercurio equivale a 10 a la menos 3 metros de mercurio. Es como una distancia, ¿sí? Entonces esto se elimina. Ahora ya tendré un valor de 760 por 10 a la menos 4, ¿no? Ahora, nuevamente, acá. No me están pidiendo metros de mercurio, me están pidiendo micras de mercurio. Entonces, ¿cuánto es una micra de mercurio? Una micra es 10 a la menos 6 metros de mercurio. Entonces, este sería mi siguiente factor de conversión. ¿Listo? Elimino metros de mercurio y me quedaría solamente las micras. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor va a dar luego de hacer toda esta operación? ¿Sí? Toda esta operación me va a dar 760 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto sería 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3, que sería 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, 10 a la 5, entre 10 a la 5 sería 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 acá, 10 a la menos 3. Listo, ya está.
Ya tengo el valor. Ahora, este valor último no está expresado en notación científica. Necesito reescribirlo. Vamos a mover la coma entonces. 1, 2 espacios. Entonces, ¿qué valor sería? El 7,6, como está acá, por 10 a 2. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque se mueve hacia la izquierda. Positivo. Entonces será 10 a la 2, positivo. Por este 10 a la menos 3 todavía sigue aquí. Por 10 a la menos 3, micras de mercurio, ¿no? Micras de mercurio. Entonces multiplico y me sale 7,6 por 10 a la menos 1 micras de mercurio. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta acá que nuevamente estoy utilizando los factores de conversión a mi conveniencia. No los puedo multiplicar varias veces para transformar a lo que quiero llegar. ¿Ya? No es ningún impedimento que use 5, 10, 20 factores de conversión. ¿No? ¿Ah? A veces es necesario darse cuenta paso por paso cómo transformar estas unidades a otras y luego ya con más experiencia ustedes podrán transformarlos directamente. ¿Sí? Pero por ahora, porque están iniciándose en esto, es mejor hacerlo paso por paso. ¿Ya? Paso por paso. La respuesta entonces será aquí, a ver, ¿sí? Bien, ejercicio número 6. Vamos a ver. Aquí me dicen sobre el watt, ¿no? Es una unidad que se utiliza para medir potencia. ¿Ya? Dice que aquí esta unidad del sistema internacional mide la cantidad de energía en joules por segundo. ¿Sí? Habla acerca de un láser semiconductor en un reproductor de discos compactos que tiene un nivel de potencia de 0,10 miliwatts. Aquí el símbolo M minúscula me indica miliwatts. Esto sería 10 a la menos 3 watts. ¿No? Ahora, entonces es correcto afirmar que me da un dato adicional, que un joules es igual a 10 a la 7 hercios. ¿Sí? 10 a la 7 hercios. Hercios es otra unidad de energía. ¿Sí? Lo que pasa es que joules es del sistema internacional y hercios no. ¿No? Me dice que la potencia es una magnitud básica y eso es falso porque es o procede de una derivada, que es el joule. ¿No? Entonces acá, eso, ¿sí? Falso entonces. La segunda dice, el láser tiene una potencia de 1,0 por 10 a la menos 6 megawatts. Mega, recordarás que es un múltiplo como factor 10 a la 6 watts en eso. Entonces, si yo multiplico 10 a la 6 por 10 a la menos 10 a la 0, que sería 1, ¿no? Entonces, la potencia de 1 no es igual a 0,10 por 10 a la menos 3. ¿No? No es la misma. Entonces, acá tampoco es esto. ¿No? Vamos a corroborar entonces si lo último, la número 3, porque me está pidiendo lo correcto, es verdad, ¿no? Entonces, hay más opción que esta, ¿no? El láser, dice, consume 3,6 por 10 a la 6 hercios al leer el CD durante una hora. Ya, vamos a ver. La primera habíamos dicho que estaba mal, era incorrecta, porque lo que se manifestaba ahí de la potencia no es una unidad, perdón, no es una magnitud básica, ¿ya? Es derivada. La 2, habíamos dicho que la potencia de 0,1 miliwatts no es igual a la que manifiesta ahí, ¿no? Si yo hago la transformación aquí, encuentro que el valor en megawatts sería 1 por 10 a la menos 10 megawatts, ¿no? Y ahí había manifestado que era un 1,0 por 10 a la menos 6 megawatts, ¿no? Lo cual es incongruente con esta sentencia, ¿no? No tiene sentido. La tercera tendríamos que corroborar si es cierta, ¿no? La tercera dice que teniendo la potencia de 0,1 megawatts, me pide que cuánto será la energía que se disipe cuando se someta el láser a una lectura durante un cierto tiempo, ¿no?
Recuerda que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. ¿Sí? Yo multiplico la potencia por el tiempo, voy a obtener la energía. ¿Sí? La potencia por el tiempo se obtiene energía. En este caso, sería conveniente que, como la unidad en que está expresada la potencia es joules por segundo, el tiempo, si está en horas, lo pase a segundos. ¿No? Eso es lo importante. Entonces voy a transformar, en primer lugar, estos watts a hercios y luego transformar esos segundos a horas, ¿sí? Porque el problema me está dando horas. Entonces, 0,1 por 10 mil, en este caso, millijoules, miliwatts, ¿ya? Lo voy a transformar a joules por segundo. Recuerda que estos watts son joules por segundo, ¿ya? Son joules por segundo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por un factor que me elimine los millijoules, como está acá, y lo transforme a joules. ¿Sí? Recuerda que un milijoule es 10 a la menos 3 joules. Con eso pues ya me deshice los millijoules y ahora mi trabajo sería eliminar los joules para transformarlos a erg. ¿Sí? 10 a la menos 3 joules, yo lo multiplico por el factor de conversión, 10 a la 7 ergios sobre un joule. Recuerda que es lo que quiero, que en este caso sería ergios, y lo que tengo que sería joules. Elimino joules y me quedará el valor ya en ergios por segundo. ¿Sí? Que será 1,0 por 10 a la 3 ergios por segundo. Lo que pasa es que aquí se está transformando este valor en notación científica, que sería 1, por 10 a la menos 1. ¿Sí? 1,0 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Por eso es que está dando este valor. Luego, ya lo tengo en ergios por segundo. Esa potencia, en vez de estar en watts, ahora está en ergios por segundo. Porque watts es joule por segundo. Pero ahora, como no estoy utilizando las unidades del sistema internacional, lo estoy transformando a ergios. Por eso es que ya no puede llevar la palabra watts. Ergios entre segundos no es watts. ¿Sí? Listo. Como dice que ha pasado una hora, según el problema, yo esa hora la voy a transformar en segundos, porque precisamente tengo la unidad aquí. Entonces, si esta es la potencia, P, y yo lo multiplico por el tiempo, 3600, lo que obtendré será la energía. Entonces acá será 1,0 por 10 a la 3 ergios por segundo por 360 segundos. Con eso elimino segundos y obtengo un valor ya en notación científica de 3,6 por 10 a la 6 ergios. ¿Sí? Ese sería el valor de la energía que se produce al momento de hacer una lectura con este láser a esta potencia. ¿Sí? Entonces, lo cual sería correcto, ¿no? Al cabo de una hora de lectura del disco compacto, el consumo de energía es de 3,6 por 10 a la 6 ergios. ¿Sí? ¿Se entiende, señores, esto? ¿Hay alguna duda, alguna interrogante sobre esto? Los ejercicios están sencillos, pero quisiera preguntar si es que hay alguna duda acerca de esto, de la resolución de estos problemas. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, el que calla otorga, como dicen, ¿no? Entonces entenderé que me entiende. Vamos a continuar. En el caso número 7 habla acerca de las escalas de temperatura, ¿no? Habíamos dicho que las escalas relativas, que eran grados centígrados y Fahrenheit, y las de absolutas, que eran Kelvin y Rankine, normalmente habíamos tenido mucho más relaciones con los grados centígrados y los Fahrenheit que con Kelvin y con Rankine. Y también sabíamos que en el sistema internacional se expresa la temperatura en kelvins y no en grados centígrados, ni Fahrenheit, ni Rankine. También habíamos visto las diferentes maneras de intercambiar estas diferentes escalas de temperatura y aprovecharnos de la variación de las mismas, ¿no? Había hecho una aclaración aquí que
las variaciones de la temperatura en grados centígrados equivalía a lo mismo, un grado centígrado en variación equivale a un Kelvin en variación de temperatura. Lo mismo que en este caso, si yo hacía un grado centígrado y 1,8 Fahrenheit, ¿no? Entonces yo podría transformar eso, ¿correcto? Entonces lo interesante aquí es que me voy a valer precisamente de esa comparación de escalas, ¿ya? Me voy a valer de esa comparación de escalas para poder resolver ese problema. Porque si lo empiezo a leer, me doy cuenta de que se está sometiendo un cuerpo, una lámina de metal, a diferentes calentamientos a partir de una temperatura inicial, que no que es la incógnita del problema, y que precisamente me la están pidiendo, ¿no? Como dato. O perdón, me lo están pidiendo en el problema. Me dan como dato solamente la temperatura final, que es la de 673 Kelvin, que yo la puedo transformar si quiero ahora mismo a grados centígrados, ¿no? Simplemente restando los 673 menos 273, que serían 400 grados centígrados, ¿no? Tan sencillo. Pero expresar estos cambios de temperatura, estos aumentos de temperatura y esta disminución brusca de temperatura que manifiesta acá el problema, si yo tomo en cuenta solamente como una subida y una bajada, pues, complicaría mucho las ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a tratar de armonizar todos estos datos y ponerlos en una sola ecuación más sencilla, ¿sí? Vamos a asumir que la temperatura inicial, que es la temperatura incógnita en este caso, pues sería la temperatura de la lámina de metal, a la cual se van a someter diferentes calentamientos, en específico dos calentamientos y un enfriamiento. Si yo expreso esto matemáticamente, quedaría de la siguiente manera. La temperatura inicial del objeto más una variación de 200 grados centígrados más una variación de 360 grados Fahrenheit menos, allá viene menos porque es un enfriamiento, le estoy quitando calor, cuando le agrego calor sería positivo y cuando le quito sería negativo, menos 300 Kelvin. Y eso es igual a la temperatura final del sistema, que sería en este caso 673 Kelvin. A mí me conviene en este caso porque el mismo problema me lo está dando, ¿sí? Me lo está dando como dato. Me pide la temperatura inicial en centígrados. Entonces me conviene a mí transformar estas temperaturas que no están en centígrados a grados centígrados y así poder calcular directamente con la ecuación que tengo aquí. Entonces, tengo que cambiar este valor a centígrados y tengo que cambiar estos dos a centígrados. ¿Para qué? Para poder sumar y restar. No están en las mismas unidades, están en diferentes unidades, en diferentes escalas. No puedo sumar ni restar en ese momento. Como me piden en grados centígrados, pues voy a transformar esto a grados centígrados y esto a grados centígrados, ¿no? Entonces, estos 360 Fahrenheit yo los puedo transformar a grados centígrados utilizando la variación de la temperatura. Recordarás que la variación de grados Fahrenheit está en relación 1 a 1,8, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto. Si yo multiplico 1,8 por la variación de temperatura en grados centígrados, obtendré la variación de temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Porque si esto es 1, entonces esto es 1,8, ¿sí? Estoy utilizando la equivalencia nada más que habíamos visto. Y si la variación en grados centígrados es 1, lo mismo ocurre con la variación en Kelvin. ¿Sí? Son equivalentes. Entonces, yo voy a transformar estos 360 Fahrenheit a centígrados, reemplazándolo acá, como si fuera una ecuación, ¿sí? Y esto sería 360 entre 1,8, serían pues 200 grados centígrados, ¿sí? 200 grados centígrados. Listo. Ahora transformaré estos 300 Kelvin a grados centígrados. Como la variación es la misma, la variación de 300 grados centígrados es lo mismo que la variación de 300 Kelvin. Entonces, 300 grados centígrados sería aquí. Y esto, la temperatura final, la podemos ahorita mismo transformar a centígrados, ¿sí?
¿no? Ya he hecho la transformación de estos grados Fahrenheit y estos Kelvin a centígrados. Voy a transformar finalmente la temperatura que está aquí, final del sistema, en grados centígrados. ¿Sí? En grados centígrados. Y eso será 400 grados centígrados. ¿Sí? Simplemente restar los 173 y restarlo y ya está. Entonces obtenemos esta nueva ecuación ahora. Aquí es sumamente sencillo hacer el cálculo, ¿no? Estos 400 se van con esto y me queda que la temperatura inicial pues será 300 grados centígrados, ¿no? Y eso es casualmente lo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces he empleado solamente el cambio de las escalas por variación para obtener todos los valores de cambio de temperatura en la misma unidad, ¿no? Convenientemente la de centígrados porque es la que me están pidiendo. ¿Por qué no la hice en Kelvin? Porque no me piden Kelvin, me piden centígrados. Pero si quieres hacer trabajo doble, puedes transformar de Kelvin y luego pasar a centígrados. Pero ¿para qué hacer esto si se puede calcular directamente aquí, ¿no? La respuesta entonces sería la A. ¿Ya? Ya está. Vamos con el ejercicio 8. Este es un problema que no tiene nada que ver con química, pero que es importante porque nos va a ayudar a utilizar mejor los factores de conversión, ¿sí? Esta habla sobre el Internet y la cantidad de música que se puede descargar teniendo cierta velocidad, etcétera, ¿no? Dice que una persona tiene una velocidad de descarga de música de 256 kilobytes por segundo. Esa es su velocidad de descarga, ¿no? 256 kilobytes. Recuerda que 256 kilobytes es lo mismo que decir la velocidad kilobytes por segundo, es decir la velocidad de un vehículo, ¿no? De una moto. 20 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, etcétera. No, pues es una velocidad de descarga en este caso, ¿sí? Me dice además que cada música, cada canción, tiene un peso promedio de 4 megabytes. Y me hace la cuestión de que si un megabyte equivale a 1024 kilobytes, ¿cuántas canciones se podrán descargar en 2 horas? O sea que me da dato el tiempo, que son horas, y me da también como dato la equivalencia entre megabytes y kilobytes, ¿sí? Entonces eso yo lo podría utilizar a mi favor para transformar esta velocidad en vez de tener kilobytes por segundo, mejor megabytes por segundo, ¿sí? Entonces voy a utilizar eso. Como dicen aquí, el factor de conversión, ¿ya? Es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? No quiero kilobytes, quiero megabytes. ¿Por qué quiero megabytes? Porque megabytes está expresada en la unidad en que vienen las canciones. Entonces así me va a facilitar el cálculo. Entonces, por eso lo que quiero vaya arriba. Entonces, un megabyte, como dice el problema, un megabyte equivale a 1024 kilobytes. Y acá ya me están dando la equivalencia. 1024 kilobytes. ¿Sí? Entonces, con eso ya armé mi factor de conversión. Ahora, ¿qué se hace? Aquí elimino kilobytes con kilobytes y me queda ya la velocidad en megabytes, ¿no? En megabytes. ¿Sí? Entonces, megabytes por segundo. Antes de eso tendría que transformar esos segundos en horas, porque el tiempo me está dando en horas. Entonces yo digo, lo que quiero en este caso serían horas, entonces tendría que decir que 3.600 segundos equivalen a una hora, ¿sí? A una hora. Y con eso ya puedo calcular directamente la velocidad, ¿sí? Ya está. Segundo con segundo se va y me quedaría operando aquí con el número
me queda ya la velocidad expresada en megabytes por hora. Eso lo multiplico por 2 y ya sé cantidad de megas voy a descargar en 2 horas. Y a su vez lo divido entre 4 y sé la cantidad de canciones, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ya ahorita ya hemos transformado esto, ¿sí? Vamos a transformar los kilobytes en segundo por megabytes por hora. Aplico el factor de conversión que es para transformar los megabytes a kilobytes, ¿no? Ahí está. Luego, para transformar segundos en horas, y finalmente obtengo un valor de 900 megabytes por hora. Este es el valor que te va a salir al final. 900 megabytes por hora. Esos 900 megabytes por hora lo tengo que multiplicar por 2, porque sería el tiempo en que me están preguntando cuántas canciones se podrían descargar, ¿sí? En 2 horas de descarga, la capacidad disponible, ¿cuánto será? Pues simplemente 900 por 2, 1800 megabytes. Como tengo disponibles para descargar 1800 megabytes y cada canción pesa 4 megabytes, entonces tendría una cantidad de canciones descargadas en esas 2 horas de 450 canciones, ¿sí? Simplemente dividiendo la capacidad que tengo en ese tiempo, 1800 megabytes entre 4 megabytes que pesa cada uno, ¿sí? Listo. Ese sería el valor. La respuesta será, en este caso, la B, ¿ya? Y la última pregunta, acerca de la densidad. Nos habla aquí del titanio, que se caracteriza por ser un metal de buena resistencia a la corrosión, aparte de ser un elemento de baja densidad, una densidad que tiene, bueno, esto aparenta bastante, pero ya van a ver que no es tanto, 4.510 kilogramos por metro cúbico, medidos a 25 grados centígrados, y que se sumerge, dice dicho trozo de titanio, en una probeta con agua a 25 grados centígrados. Me dice, ¿qué masa de titanio en libras desplazará 113,5 mililitros de agua? Acá hay que tener en claro dos conceptos, que seguramente algunos de ustedes en un curso previo de física lo sabrán, ¿no? O sea, cuando hacen hidrostática. Aparte del concepto de densidad que ya sabemos, que es masa entre volumen, también sabrán que el volumen desplazado equivale al volumen que se sumergió en este caso, en dicha masa de agua, en dicha probeta, ¿sí? Entonces, ese volumen de 113,5 mililitros de agua que se desplazó, producto de que yo puse una cierta cantidad de titanio en probeta con agua a esta temperatura, esto equivaldría al volumen de la pieza o el trozo de titanio que yo puse. Entonces, el volumen del titanio no es más que el volumen desplazado, ¿sí? Ahora, me están pidiendo la masa de titanio en libras, dan el dato de que una libra es igual a 454 gramos. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular eso? Primeramente, sé que el volumen del titanio es igual al volumen desplazado, entonces yo ya tengo el volumen desplazado acá, ¿sí? 113,5 mililitros, ¿sí? Entonces tendría que simplemente, para saber la masa, multiplicar la densidad del titanio, que ya me la están dando, que es 4.510 kilogramos por metro cúbico, por el volumen desplazado. Y con eso obtengo la masa. Luego de esto, de obtener esta masa, la tendría que transformar a las unidades que me la está pidiendo. O sea que libras. Y con eso se acabó el problema. Entonces vamos a ver paso por paso lo que vamos a hacer. Tenemos la densidad del titanio, que sería conveniente trabajarla mejor en gramos directamente. Vamos a convertirla en gramos. 10 a la 3 gramos, o sea, 1000 gramos es igual a un kilogramo. Con esto eliminamos kilogramos de aquí de esta unidad. Y lo pasamos estos metros cúbicos a centímetros cúbicos. Un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Con eso pues eliminamos los metros cúbicos y nos quedamos con centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces el nuevo valor de densidad del titanio en gramos por centímetro cúbico será 4,51 gramos por centímetro cúbico. Esta es la densidad reexpresada ya en estas nuevas unidades.
¿sí? Ahora, luego, eso tendría que multiplicarlo por el volumen que se desplazó. Casualmente, el volumen que se desplazó está en las unidades de mililitros. Ustedes sabrán que los mililitros y los centímetros cúbicos son equivalentes, ¿no? Entonces, decir 113,5 mililitros es lo mismo que decir 113,5 centímetros cúbicos, porque un mililitro vale a un centímetro cúbico. Entonces, con eso simplemente multiplicamos este volumen del titanio por su densidad y obtenemos la masa. ¿Sí? Y ahí está. Multiplicamos 4,51 gramos por centímetro cúbico por 113,5 centímetros cúbicos. Y ya se va a centímetros cúbicos y me queda gramos. Ahora, el problema no me está pidiendo directamente gramos, me está pidiendo libras. Entonces tendría que aquí multiplicarlo por un factor que lo pueda expresar en libras, ¿no? Una libra, como dice, es igual a 454, creo, gramos, ¿no? Entonces, con eso ya lo puedo retransformar, eliminar los gramos, ¿sí? Vamos a ver esto. Ajá, aquí está. Lo transformamos, eliminamos centímetros cúbicos y eliminamos gramos. Operamos y obtenemos un valor de 1,13 libras, que sería la masa de titanio que se sumergió en esa paleta, ¿sí? ¿De dónde sacamos el volumen del titanio? Pues simplemente de el volumen de agua desplazada. Hidrostáticamente esos son equivalentes, ¿no? Listo. Entonces, la respuesta acá sería la B, ¿sí? La B. ¿Ya? Bien, señores. Tiene aquí la respuesta de los ejercicios propuestos, que ya saben, por falta de tiempo no se van a poder resolver en clase, pero que si tienen alguna duda, podrían consultar la próxima semana conmigo o con sus profesores de multichat. ¿Sí? Profesor, buenas tardes. Sí, dime. Profesor, ¿podría retroceder a la diapositiva de la pregunta número 7, por favor, para tomarle captura nomás? Pregunta número 7. Vamos a ver. Aquí es la 7. ¿Dónde? ¿Cuál de estas quieres? Hay un montón de diapositivas en la 7. Era Ahí esa, estoy. de la variación de la temperatura. Ajá. Ahí está. ¿Hay alguna duda en este problema? Sí, pero los problemas de termodinámica dan problemas a los alumnos. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo está bien? Ya. Bueno, entonces como les decía, pueden consultar. La intención es que ustedes tengan que resolver los problemas, no solamente de que obtengan un solucionario y ahí empiecen a repetir como si fuera un problema de caligrafía. Lo, lo- lo que se necesita es que ustedes puedan razonar a partir de los conceptos que se han ampliado aquí en el curso, ¿ya? Casualmente por eso insistimos en que ustedes intenten resolver los problemas, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo adicional? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? Bueno, voy a mandar la encuesta que me están sugiriendo aquí.